Hola, mi nombre es Santiago Gutiérrez Saucedo y yo les voy a presentar mi actividad integradora de la materia Matemática Avanzada, de la cual consiste en la gráfica de una función por sus derivadas. Para comenzar, yo resolveré la siguiente función en relación a los distintos temas vistos en clase con respecto al bosquejo de una función por sus derivadas, de la cual con la función que trabajaremos será esta, que es f de x es igual a menos x al cuadrado por 2x al cuadrado menos 3 por 3x al cuadrado menos 3 menos 1. Y a partir de esta explicaré el procedimiento para el cálculo de sus puntos máximos o mínimos, puntos de inflexión, las raíces de la propia función y el bosquejo de esta misma. Para comenzar con el desarrollo de nuestra función, deberemos de visualizar si dentro de esta se puede aplicar el uso de la simplificación, de lo cual se realizará el método para resolverla para que posteriormente no tenga problemas con el planteamiento de las derivadas en la solución de los caracteres que se evaluarán para el bosquejo de esta misma, que en este caso podemos visualizar que sí puede haber una simplificación y entonces resolveremos el polinomio a partir de las operaciones que se llevan a cabo dentro de esta misma, de la cual multiplicaremos primero el menos x al cuadrado por 2x al cuadrado menos 3, que nos da como resultado menos 2x a la 4 más 3x al cuadrado. Y esto que nos queda lo multiplicaremos por el 3x al cuadrado menos 3, dándonos como resultado menos 6x a la 6 más 6x a la 4 más 9x a la 4 menos 9x al cuadrado y le agregaremos el menos 1 que estaba por fuera de los paréntesis. Y lo único que quedaría sería adjuntar los términos, que la función terminaría quedando como menos 6x a la 6 más 15x a la 4 menos 9x a la 2 menos 1. Para empezar con el cálculo de los máximos y mínimos, se procede a calcular la primera derivada con la función simplificada para posteriormente igualarla a cero. En este caso tenemos que nuestra función es menos 6x a la 6 más 15x a la 4 menos 9x al cuadrado menos 1. Y para empezar a derivar utilizaremos las reglas y fórmulas básicas de la derivación, que en este caso sería multiplicar el exponente por el coeficiente y restarle una a ese mismo exponente, que en este caso multiplicaríamos 6 por menos 6, nos dará menos 36, y al restarle una al 6 nos queda como x a la quinta, y así con los demás términos, que en este caso sería 4 por 15 nos da 60, menos 1 en el exponente nos da x al cubo. Acá también 2 por menos 9 nos da menos 18 y al restarle 1 al exponente nos queda la x sola, o sea x a la 1. Y en este caso, pues que tenemos un coeficiente solo, sin alguna variable, lo único que queda es eliminar ese coeficiente, quedando así la primera derivada como menos 36x a la 5 más 60x al cubo menos 18x. Y ya después esto lo igualaremos a cero. Y haciendo uso de GeoGebra encontraremos los puntos críticos que van a dar pie a los puntos máximos o mínimos de la función. Y lo hicimos por medio de GeoGebra, ya que al contener decimales, debe ser un poco más precisa para saber cuáles van a ser esos puntos exactamente. Y tenemos que x1 es igual a menos 1.129, x2 es menos 0.626, x3 es 0, x4 es 0.626 y x5 es 1.129. Y para posteriormente se obtiene la segunda derivada de la función original para identificar si los puntos críticos anteriores son cóncavos hacia arriba o cóncavos hacia abajo, es decir, mínimos o máximos respectivamente, que en este caso
será aplicar lo mismo de la primera derivada para calcular la segunda, que en este caso sería multiplicar 5 por menos 36, nos da menos 180, menos 1 en el exponente, nos queda que es x a la 4. También acá, que vendría siendo 3 por 60, nos da que es más 180, menos 1 en el exponente, nos da x al cuadrado. Y en este caso sería eliminar la variable que es x, quedando así sola el menos 18, dando así por hecho que nuestra segunda derivada vendría siendo menos 180 x a la 4 más 180 x al cuadrado menos 18. Una vez calculada la segunda derivada, lo siguiente que se deberá hacer es que se sustituyen en la segunda derivada los puntos críticos obtenidos en la primera para obtener lo siguiente, que vendrá siendo los máximos y mínimos con respecto a la sustitución en x, que el primer punto crítico que nos dio fue menos 1.129, que en este caso queda como menos 180 por menos 1.129 a la 4 más 180 por menos 1.129 al cuadrado menos 18 nos da como resultado menos 81.01, dándose a entender que la segunda derivada de menos 1.129 es menor que 0. Entonces es una cóncava hacia abajo y el punto crítico es un máximo. Igual acá, al sustituir menos 0.626 queda como menos 180 por menos 0.626 a la 4 más 180 por menos 0.626 al cuadrado menos 18 nos da como resultado 24.89. Es entonces que la segunda derivada de menos 0.626 es mayor que 0. Y es entonces que la función es cóncava hacia arriba y por lo tanto es un mínimo. Igual con el 0. Lo sustituimos quedando que menos 180 por 0 a la 4 más 180 por 0 al cuadrado menos 18 es igual a menos 18, dando a entender que la segunda derivada de 0 es menor que 0. Es entonces que la función es una cóncava hacia abajo y por lo tanto es un máximo. Igual con el punto 626, lo sustituimos en x quedando que menos 180 por punto 626 a la 4 más 180 por punto 626 al cuadrado menos 18 es igual a 24.89, quedando así que la segunda derivada de punto 626 es mayor que 0, o sea que la función es cóncava hacia arriba y por lo tanto es un mínimo. Y con nuestro último punto crítico, que es 1.129, al sustituirlo queda como menos 180 por 1.129 a la 4 más 180 por 1.129 al cuadrado menos 18 nos da como resultado menos 81.01, quedando así que la segunda derivada de 1.129 es menor que 0, o sea que la función es cóncava hacia abajo y por lo tanto es un máximo. Y a partir de esto ya calculamos los máximos y mínimos que se ubicarán dentro de nuestra función. El siguiente paso es identificar los puntos de inflexión entre cada máximo o mínimo relativo. Para eso, acudimos a igualar la segunda derivada a 0 y poder encontrar las raíces que nos permitan identificar la abscisa del punto de inflexión. Para encontrar las raíces, por comodidad nos auxiliamos de GeoGebra,
ya que las raíces cuentan con decimales y difícilmente se podrían calcular por el simple razonamiento de que fueran el entero por sí solo, que en este caso x1 queda como menos punto 942, x2 como menos punto 336, x3 como punto 336 y x4 como punto 942. Para posteriormente sustituiremos estos valores en la función original e identificar así las coordenadas completas para cada punto de inflexión. Y recordaremos que nuestra función original es menos 6x a la 6 más 15x a la 4 menos 9x a la 2 menos 1. Una vez calculadas las raíces anteriores de los puntos de inflexión, nos sustituiremos en las x de la función original, que en este caso la raíz de menos punto 942 queda como menos 6 por menos punto 942 a la 6 más 15 por menos punto 942 a la 4 menos 9 por menos punto 942 al cuadrado menos 1 nos da como resultado menos 1.367, dando así que la coordenada es menos punto 942, menos 1.367 en Y. Y así igual con la siguiente, que vendría siendo menos punto 336 sustituidas en X, queda como menos 6 por menos punto 336 a la 6 más 15 por menos punto 336 a la 4 menos 9 por menos punto 336 al cuadrado menos 1 queda como menos punto 336, menos 1.833 en y el valor de la izquierda representa las X y pues obviamente el valor de la derecha representa las Y. En este caso también con la raíz de punto 336, al sustituirla queda como menos 6 por punto 336 a la 6 más 15 por punto 336 a la 4 menos 9 por punto 336 al cuadrado menos 1 es igual a 1.833. Y pues para no alargarla tenemos que en X queda como punto 336 y en Y menos 1.833. De igual manera con la última raíz que fue punto 942, al sustituirla en X nos da que menos 6 por punto 942 a la 6 más 15 por punto 942 a la 4 menos 9 por punto 942 al cuadrado menos 1 nos da como resultado menos 1.367, donde X vendría siendo punto 942 y Y vendría siendo menos 1.367. Y así con esto ya sabemos dónde se ubican exactamente las coordenadas de los puntos de inflexión. Para calcular las coordenadas de los puntos máximos o mínimos relativos, lo que debemos hacer es sustituir los puntos máximos y mínimos en la función original para poder encontrar su ordenada. Sabemos que el primer máximo o mínimo relativo es un máximo, y la función es creciente de menos infinito a menos 1.129. Es por eso que este último se sustituye en la función original
para encontrar su ordenado, quedando así como menos 6 por menos 1.129 a la 6 más 15 por menos 1.129 a la 4 menos 9 por menos 1.129 al cuadrado menos 1 nos da como resultado menos punto 527. Por lo tanto, las coordenadas del primer máximo es menos 1.129, menos punto 527. Y de igual manera ocurre con el siguiente, que es menos punto 626. Lo sustituimos en las x, quedando como menos 6 por menos punto 626 a la 6 más 15 por menos punto 626 a la 4 menos 9 por menos punto 626 al cuadrado menos 1 nos da como resultado que es menos 2.584. Por lo tanto, las coordenadas del segundo punto mínimo son el menos punto 626, menos 2.584. En este caso, que el punto crítico es 0, de igual manera se sustituyen las x, que por obvias razones, al multiplicarlo todo, da como resultado 0, pero como tenemos un coeficiente que es menos 1, se encuentra solo y no está siendo multiplicado por el 0, es entonces que este viene siendo el resultado, como menos 1. Por lo tanto, las coordenadas del siguiente punto máximo son 0, menos 1. Y de igual manera ocurre al sustituir punto 626, en el cual queda como menos 6 por punto 626 a la 6 más 15 por punto 626 a la 4 menos 9 por punto 626 al cuadrado menos 1 nos da como resultado menos 2.584. Por lo tanto, las coordenadas del siguiente punto mínimo son punto 626, menos 2.584. Y de igual manera ocurre con el último punto crítico, que es 1.129, que al sustituirlo queda como menos 6 por 1.129 a la 6 más 15 por 1.129 a la 4 menos 9 por 1.129 al cuadrado menos 1 nos da como resultado menos punto 526. Por lo tanto, las coordenadas del quinto punto máximo son 1.129, menos punto 526. Estas vendrían siendo las coordenadas finales en las que se encuentran los puntos máximos o mínimos de la función. Posteriormente, lo que debemos hacer es empezar con el bosquejo de la función, en el cual ubicaremos en el plano los puntos de inflexión y los puntos máximos o mínimos relativos. Dentro de los puntos de inflexión se encuentran 4 coordenadas. La primera viene siendo menos punto 942, menos 1.367, que viene siendo el punto A de color azul. Luego se encuentra la coordenada de menos punto 336, menos 1.833, que viene siendo el punto B de color azul. En la tercera coordenada se encuentra el 0.336, menos 1.833, que viene siendo el punto C de color azul. Y la cuarta coordenada es punto 942, menos 1.367, que viene siendo el punto D ubicado de color azul. Para los puntos máximos o mínimos relativos se encuentran 5 coordenadas.
La primera coordenada, que viene siendo menos 1.129, menos 0.527, está representado como el punto E de color rojo, en la que simboliza un máximo. Luego se encuentra la coordenada de menos 0.626, menos 2.584, que viene siendo el punto F ubicado de color rojo a la altura en la cual representa un mínimo. Posteriormente se encuentra la coordenada 0, menos 1, que está siendo representada por el punto rojo con la letra G, que está representando así un máximo. Y de parte de la penúltima coordenada se encuentra el punto 626, menos 2.584, que viene siendo el punto H ubicado de color rojo a la altura que representa un mínimo. Y finalmente se encuentra la coordenada 1.129, menos 0.526, que está siendo ubicada como el punto I de color rojo, representando así un máximo. Ya por último, antes de realizar el trazo de la función, lo que debemos de realizar es determinar dónde van a ser los cruces en los ejes. Debido a que el polinomio trae como término constante el menos 1, hace que el valor de la función todos queden por debajo del y0 y no cruce en el eje de las abscisas. Por lo tanto, lo único que podremos calcular es el cruce con el eje de las ordenadas, que en este caso deberíamos de sustituir el 0 en las x de la función original, dándonos como resultado 0. Pero como tenemos una constante que no cuenta con la variable x, por lo tanto nos da como único resultado ese menos 1 de la constante. Por lo tanto, tenemos que el cruce con el eje de las ordenadas es en menos 1. Y ya con eso podremos saber que el trazo de la gráfica viene desde el infinito negativo, pasa por los puntos, haciendo este trazo, y posteriormente vuelve a bajar la línea por donde vino, en el cual los puntos que se encuentran de color azul están siendo representados como los puntos de inflexión en donde se hace dicho cambio, y los puntos rojos están siendo representados como los máximos y mínimos, en el cual el punto E, G y el I están siendo representados como un máximo que cuentan con una cóncava hacia abajo, los tres, y el punto F y H son representados como un mínimo y tienen una cóncava hacia arriba. Y para concluir, este viene siendo el bosquejo de la función hecha desde GeoGebra, en el cual comparte todos los mismos datos que anteriormente calculamos y trazamos, como viene siendo los puntos máximos con las concavidades que se encuentran hacia abajo, los puntos de inflexión, los puntos mínimos y las concavidades hacia arriba. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver.